Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y como decía mi compañero David, hoy vamos a hablar sobre la instrucción técnica 52, que es la que nos va a regular los puntos de recarga de vehículos eléctricos. Eh, por empezar hablando del vehículo eléctrico en sí, eh, bueno, pues diremos que ya es una realidad. El coche eléctrico no es el futuro, es una realidad, ya lo tenemos aquí. Actualmente un vehículo eléctrico es capaz de satisfacer las necesidades que podemos tener cualquier usuario. Eh, de hecho, si nos vamos al mercado del vehículo eléctrico, vemos como las grandes marcas, al principio teníamos dos marcas que fabricaban vehículos eléctricos, pero ya poco a poco todas las marcas han ido generalizando la fabricación de motores eléctricos y además muchas de ellas incluso abandonando los motores de combustión, como ha podido pasar, por ejemplo, a Toyota, que no hace mucho incluso dejó de fabricar motores de combustión, los motores diésel, y ya tiraron por los híbridos y enchufables. Aquí en esta diapositiva podemos ver la evolución que ha tenido el mercado. Desde 2018, donde teníamos algo más de 15.000 vehículos eléctricos, ya para el 2019 hemos tenido un ascenso de más de un 56%, colocándonos casi en 25.000 vehículos. Las previsiones de crecimiento para el vehículo eléctrico para el 2020 sería de tener hasta 65.000 vehículos eléctricos. Incluso podemos dar esta cifra hablando con la pequeña ralentización que vamos a tener debido a la epidemia del virus. En cualquier caso, debido al compromiso que tenemos desde el gobierno con Europa de la reducción de hasta un 27% de CO2 por kilómetro, esto ya es una norma en toda la Unión Europea, el gobierno dará muchísimas facilidades para, para la adquisición de vehículos eléctricos, tanto como para la infraestructura. Eso en el Plan MOVE 2020, que, que bueno, por Real Decreto se decretará ahora, en breve, el tema de las ayudas. Las ayudas para vehículos eléctricos e infraestructura, tanto para la adquisición como para todo el tema de infraestructura, se va a aumentar en un 40%, llegando incluso a los 65 millones de euros. Entonces, es muy relevante el que ese empeño de todos los países de Europa y, bueno, a nivel internacional, de promocionar el coche eléctrico. O sea que esto es una realidad que tenemos ya. Eh, Así pues, todo aquel que quiera adquirir un vehículo eléctrico, parece lógico que tenga que instalarse un punto de recarga en su vivienda, porque esto va a ser algo que va a ser muy normal ya en la actualidad. Al igual que tenemos la lavadora, el televisor, vamos a tener un punto de recarga, porque la tendencia será a que todos tengamos un coche eléctrico. Será, digamos, como algo más de la familia, algo más de la casa, de la vivienda. Eh, Además, vamos a tener bastantes facilidades a la hora de instalar este punto de recarga, esta instalación. Por lo pronto, si vivimos en una vivienda de comunidad, la instalación no vamos a tener que pedir permiso a la comunidad. No vamos a tener que hablar con el presidente, hacer una junta de vecinos, nada. Simplemente con notificar a la comunidad que vamos a hacer esa instalación en nuestro garaje del punto eléctrico será suficiente, siempre dentro de unas normas de instalación. Incluso podremos utilizar infraestructuras eléctricas que ya existan, como bandejas, conducciones y demás. No va a tener ningún tipo de problema. En el caso de la vivienda unifamiliar, pues simplemente tendremos que adaptar la potencia contratada a ese pequeño incremento que vamos a tener a la hora de la carga
del vehículo. Y bueno, pues todo esto pues está arreglado. Tenemos unas instrucciones técnicas, que en este caso es la 52, que está recogida en el reglamento electrotécnico de baja tensión, que es de la que vamos a hablar y en la que vamos a entrar en detalle. Primero por decir que la ITC BT52 es una instrucción técnica que está incluida en el reglamento electrotécnico de baja tensión, y aquí lo que va a recoger es todo el ámbito de aplicación, previsión de carga, la forma de instalación, qué está admitido, qué no, los modos de recarga, todos los requisitos que vamos a necesitar para esa instalación, ya sea pública, ya sea en un parking de vecinos, ya sea a nivel individual. Aquí va a quedar todo recogido, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Y esta instrucción técnica va acompañada por una guía de aplicación. ¿Qué es una guía de aplicación? ¿Qué es la guía de aplicación de la ITC BT52? Una instrucción técnica normalmente va acompañada de una guía que es la que nos ayuda a interpretar esa instrucción técnica. De hecho, además, la guía evidentemente se publican después de la instrucción técnica. Esta última actualización de la guía de la ITC BT52 es de noviembre del 2018, y si no mal recuerdo, mi memoria no me ayuda mucho, pero la instrucción técnica creo que es de 2014. No sé exactamente, pero si no mal recuerdo era de 2014. Con lo cual, ¿qué es lo que nos hace esta guía? Esta guía, además de ayudarnos a interpretar esa instrucción técnica, nos va a aportar otra serie de aspectos que no llegaron a recogerse en su día en esa instrucción. Muchos de ellos incluso nos van a venir a nivel europeo, ya que, no lo comenté antes, pero en la mayoría de países, Alemania, Francia, sobre todo en europeos, nos llevan muchísima ventaja en el ámbito de la implantación del vehículo eléctrico. Aquí nos queda un recorrido más largo, pero claro, es un recorrido que evidentemente nos va a hacer crecer hasta, entendemos, ponernos al mismo nivel de otros países europeos. Bueno, pues como iba diciendo, esta guía es la que nos va a ayudar a la interpretación de la instrucción técnica. Ya entrando en la instrucción técnica, vamos a entrar en los puntos que realmente nosotros podemos aportar. Porque claro, nosotros, la parte de esta instrucción técnica, nosotros no entramos directamente en los modos de carga, porque nosotros no fabricamos cargadores, pero sí que fabricamos las protecciones que nos va a decir esta instrucción técnica que tenemos que utilizar para la instalación de nuestro punto de recarga. Entonces nosotros vamos a incidir en esta parte de la guía técnica de la 52, donde nos interesa. Y el primer punto sería el 6.1, medidas de protección contra contactos directos e indirectos. Y nos dice que cada punto de conexión deberá protegerse individualmente mediante un dispositivo de protección diferencial de corriente diferencial, residual asignada máxima de 30 miliamperios. Pues hasta aquí bien, pues un diferencial. Pero este diferencial no va a ser un diferencial como el que conocemos, el que tenemos en nuestra vivienda, el de uso genérico, que es un diferencial tipo AC. El diferencial tipo AC nos va a detectar fuga de corriente, pero en corriente alterna, en una onda senoidal. La norma nos dice, la instrucción técnica nos dice que para este caso vamos a tener que instalar un dispositivo de protección diferencial de clase A.
¿Y qué se diferencia un diferencial de clase A de 1 a C, que es el que más comúnmente se usa? Pues que el diferencial de clase A nos va a detectar también fuga de corriente pulsatoria, además de corriente alterna, la senoidal. También esa corriente pulsatoria, porque tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un factor de corriente continua. Entonces, este diferencial, si tenemos alguna incidencia, alguna fuga de corriente continua, pues no lo va a detectar. Con lo cual vamos a estar protegidos correctamente. Con lo cual, nos queda claro que es obligatorio el uso de un diferencial de clase A. Respecto a las medidas de protección contra sobreintensidades, que nos habla el punto 6.3, nos dice que los circuitos de recarga, hasta el punto de conexión, deberán protegerse contra sobrecarga y cortocircuitos con dispositivos de corriente unipolar curva C. Esto, bueno, parecía lógico, ¿no? Que nos protejamos contra sobreintensidades, porque esto ya nos lo va a decir genéricamente la instrucción técnica, la 22. Tenemos que entender que ya el reglamento, muchas de las acciones que vamos a tomar para esta instalación del punto de recarga ya vienen recogidas en otras instrucciones. Aquí lo que hacemos en esta instrucción, en la 52, es, digamos que poner lo que le faltaban al resto de instrucciones. Con lo cual, nos queda claro que es obligatorio el uso de un magnetotérmico curva C. Medidas de protección contra sobretensiones, que nos habla el punto 6.4. Aquí quizás me gustaría hacer un poco más de hincapié y pararme un poco más, porque todo el mundo generalmente sabe perfectamente cómo funciona un magnetotérmico y cómo funciona un diferencial, que el diferencial nos va a medir intensidad de entrada, intensidad de salida, en el momento que me deriva o se me pierden, digámoslo hablando vulgarmente, más de 30 miliamperios, que es lo que nos dice el reglamento, que es lo máximo admisible, pues nos va a disparar. El uso del magnetotérmico sería por si me paso de una intensidad, la intensidad a la que está tarada ese magnetotérmico, pues me lo va a disparar. O si tengo un cortocircuito en la cual la intensidad tiende a infinito. Pero luego también en la ITC BT52 nos habla de protecciones contra sobretensiones. Nosotros como fabricantes de sobretensiones, este tema, iba a decir, lo sabe muy bien, bueno, igual que muchos, pero lo hemos tratado con mucho, digamos, cariño, ¿no? Por ser fabricante y llevar muchísimos años trabajando en el tema de las sobretensiones. Y aquí te dice que todos los circuitos deben estar protegidos contra sobretensiones temporales y transitorias. Y aquí me gustaría explicar un poco, muchos de vosotros sabréis la diferencia entre temporales o permanentes, que también se llama, y transitorias. Muchos de vosotros estaréis ya bastante familiarizados porque habréis instalado muchísimas, pero de todas formas me gustaría explicarlo. La sobretensión temporal o permanente es una subida de tensión que normalmente viene provocada por una pérdida de neutro. Si en una instalación trifásica, las actuales que tenemos, que los secundarios de los transformadores que nos suministran están conectados en estrella, el neutro que nos llega a nuestra vivienda, o en este caso a nuestro punto de recarga, es el centro de la estrella, del transformador. Es el punto de equilibrio entre las tres fases. Si nosotros perdemos ese neutro, que es lo típico, que muchos lo habremos escuchado, pues se partió el neutro, se perdió el neutro y nos subió la tensión a 400 voltios, 350 voltios. Es porque rompemos el equilibrio de fase. Entonces, pues, depende cómo esté hecha por
el instalador ese faseado, ese reparto de fases, pues habrá parte de la instalación que se nos suban de tensión. ¿Cómo vamos a protegernos de esa sobretensión? Pues nos vamos a proteger cortando tensión. Esto, además, vamos a hacer esa maniobra de corte cumpliendo una norma, que es la UNE, la EN 50550, que es la que tenemos que llevar a cabo todos los fabricantes para que esta norma asegura que ese dispositivo dispara y cumple toda la normativa. Y dispara según la curva, porque aquí nos dan unas curvas de disparo, esas curvas son de tiempo, una curva de tiempo y subida de intensidad, flanco de subida de la tensión, perdón. Entonces, si la tensión sube muy rápida, me dispara muy rápido. Si sube lentamente, pues tiene una demora al disparo. Eso es lo que se refiere al corte por sobretensiones temporales. Aquí, además, nosotros, como valor añadido, en nuestros equipos ponemos rearmables, que más adelante los veremos con detalle. Eso es una parte bastante interesante. Las sobretensiones transitorias, que tenemos que también estar protegidos. ¿Qué es una sobretensión transitoria? Una sobretensión transitoria está provocada por una descarga atmosférica, por la caída de rayos. ¿Cómo nos vamos a proteger de estas sobretensiones? Bueno, pues no podemos cortar circuito, no nos da tiempo. Ante una caída de un rayo, una descarga de energía terrible, una subida de intensidad y de amperios hablamos en kiloamperios y kilovoltios, y aquí lo único que podemos hacer es descargar la Tierra. Entonces nosotros vamos a poner un dispositivo que están formados por unos varistores y unos descargadores, que lo que hace es que si se nos mete una descarga transitoria en nuestra red, por la caída de un rayo, nos la va a lanzar a Tierra. Y de esto pues también nos habla la instrucción 52. Con lo cual, llegamos a la conclusión que es obligatorio el uso de un protector de sobretensiones permanente y transitorio. Más adelante veremos cómo las soluciones que aporta Toscano a esta parte. Por hacer un resumen, podemos decir que las medidas contra protección contra contactos directos e indirectos nos obligan al uso de un diferencial clase A. Tenemos por obligación usar un magnetotérmico de curva C y un sobretensiones permanente y transitoria. Medidas contra protecciones protecciones contra sobretensiones. En el punto 6.4 vamos a seguir. Porque dice que se recomienda instalar una protección contra sobretensiones transitorias tipo 1 aguas arriba del control principal. A ver, por aclarar un poco esta parte. Nosotros hemos dicho que necesitamos un protector contra sobretensiones y la instrucción técnica nos dice que tenemos que usar en nuestro punto de recarga un protector contra sobretensiones transitorias, pero de tipo 2, porque existen varios tipos de protectores contra sobretensiones. ¿Y por qué existen varios tipos? Digamos que si nosotros tenemos una descarga de un rayo, tenemos una descarga muy grande de energía. Entonces necesitamos un equipo que tenga mucho poder de descarga, pero ese equipo que tiene mucho poder de descarga, que sería un tipo 1, también es verdad que deja pasar una corriente residual que todavía podría afectar a nuestros receptores, con lo cual después debemos poner un tipo 2, aguas abajo a este tipo 1. Aquí la instrucción recomienda instalar una protección contra sobretensión transitoria tipo 1 agua arriba al contador principal. Aquí dice que aconseja, pero la mayoría de por no decir todas, las empresas de suministro de energía, ya sea Iberdrola, ya sea Endesa, ya sus normas particulares nos van a obligar a usar este dispositivo, un dispositivo de transitorio tipo 1, con lo cual, al fin y al cabo, si no lo dice la instrucción, sí que no lo dice quien nos suministra la energía. Luego también nos dice
que cuando la distancia entre la estación de recarga y el dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias situada agua abajo sea superior o igual a 10 metros, es recomendable instalar un dispositivo adicional de protección contra sobretensiones transitorias tipo 2, junto a la estación de recarga o dentro de ella. Esto, por ejemplo, bueno, pues nos puede pasar, vamos a poner que vivimos en una vivienda unifamiliar y tenemos nuestro cuadro general de protección en el cual hemos alojado nuestro protector contra sobretensiones, tal como me dice la instrucción, y tengo allí mi transitorio. Pero el garaje del coche, pues mi vivienda es grande y lo tengo a 30 metros, el recorrido del cable de 30 metros. Entonces aquí es donde nos aconseja que montemos un dispositivo más al lado del punto de carga. O sea, lo tenemos en nuestro cuadro general de protección, pero después nos aconseja poner uno en el punto de recarga. Con lo cual, el punto 5.5, contador secundario de medida de energía. Cuando en los esquemas que hablaremos ahora un poquito más adelante, los comentaremos, exista, o sea, los esquemas son las distintas posibilidades de instalación que nos vamos a encontrar a la hora de ejecutar la instalación. Exista una transacción comercial que dependa de la medida de energía consumida, será obligatoria la instalación de contadores secundarios para cada una de las instalaciones de recarga. Por ejemplo, bueno, pues diría cualquier parking público. Vamos a poner, no sé, en un centro comercial o simplemente el parkings públicos en los cuales yo vaya, me enchufe mi coche mientras estoy estacionado y esté cargando de alguna manera, el propietario me tendrá que cobrar. Pues entonces te dice que tendremos que usar un contador de energía secundario, además con certificación MID. ¿Y qué es la certificación MID? Es una certificación en la cual nos asegura que la lectura que está haciendo de la energía que estamos consumiendo es correcta. O sea que tenemos como opcional el contador de energía con certificación MID. También, bueno, lo podemos tener como opción, aunque nosotros lo tengamos a nivel individual, pues si lo queremos tener como datos nuestros propios. Yo tengo mi plaza de garaje, pero lo quiero que tener también un contador de manera que yo sepa, bueno, pues cuál es mi consumo, el consumo que yo le dedico a la carga del coche eléctrico. Y estamos hablando de los tipos de esquemas. Aquí tenemos distintos tipos, 4 tipos, y dentro de cada tipo existen distintas variables. Pero bueno, nosotros vamos a comentar el genérico. Por ejemplo, el tipo 1 va referido a un parking comunitario en el cual, como vemos aquí, tenemos la centralización de contadores, donde tenemos un contador principal, medidas de protección, y luego ya llegamos a la estación de recarga, donde tenemos un contador secundario. Esto se nos puede dar este tipo de instalación pues, en una comunidad de vecinos. Vamos a poner el caso de que se deciden entre los vecinos tener un solo contador o el contador comunitario de usos comunes, de donde cuelguen todos los cargadores del garaje. Con lo cual, cada uno tendría que tener un contador secundario para saber lo que consume. Este tipo de esquema parece que fuera menos usual. Parece que sea más usual otro tipo de esquema en el que nosotros podamos gestionarnos nuestro propio consumo. Porque de hecho casi siempre huimos un poco de la colectividad en ciertos aspectos, ¿no? Cuando hay que pagar, cuando hay pagos, parece que es un poco lioso. No obstante, también se puede dar el caso en parking público, que sí que es verdad que ahora se generalizará mucho, viviendas que no tienen parking y quieran adquirir un coche eléctrico
y de alguna manera la forma más práctica de tú poder tenerlo, ya que aunque públicamente hay un compromiso de instalación de cargadores, pero ante esa duda parece lógico que si tú vas a un parking privado cerca de casa, tú tengas ahí tu vehículo guardado y puedas recargarlo toda la noche cuando llegues de trabajar. Pues sí que tendremos que tener un contador, ese contador secundario. El tipo 2. El tipo 2 es el más frecuente que nos vamos a encontrar porque este es el tipo bueno, que podemos ver en cualquier edificio, en cualquier bloque de vivienda, en el cual, bueno, pues tenemos la línea general de alimentación, tenemos una centralización de contadores y aquí nos dice, la instrucción técnica 52 nos permite que desde nuestro contador poder bifurcar de manera que una línea la enviemos a la carga del vehículo con nuestra correspondiente protección y la otra línea vaya a nuestra vivienda. Esto es lo más general y parece lo más lógico, ¿no? Que cuando yo monte mi instalación, dijimos al principio que simplemente con comunicar a la comunidad que yo me voy a poner mi instalación de mi SAVE, de mi sistema de alimentación de vehículo eléctrico, pues simplemente me lo pongo y claro, pues yo ahora saco desde mi contador una derivación, me lo llevo al garaje y dejo la asistente, que es la que me da alimentación en mi vivienda. Como comento, este tipo de esquema será muy generalizado. Tenemos el tipo 3, que en el tipo 3 lo que nos vamos a encontrar es otro contador más por punto de recarga. Este a priori no parece muy lógico porque, como veis aquí, yo tendría un contador que sería el que me iría a la vivienda con un contrato y ahora tendría un segundo contrato con otro contador que me iría a la carga del vehículo eléctrico. Claro, esta instrucción técnica recoge este aspecto porque tiene que recoger todos los tipos de instalaciones o de casos que se nos pudiera dar, porque bueno, pues habrá sitios donde se nos dé. Pero no parece muy lógico que lo fuésemos a hacer mientras tengamos la posibilidad de contabilizar nuestra energía y tener un solo propia y tener un solo contador y un solo contrato. Pero bueno, existe. Luego también tendremos el tipo 4, este tipo de esquema sí que también será bastante generalizado, que será el de la vivienda individual, el de la vivienda unifamiliar, en el cual tendremos nuestro cuadro general de protección, tendremos un circuito independiente con todo lo que nos dice la instrucción técnica 52 y después nos vendrá a nuestro vehículo. Como opción podremos tener también un contador secundario, pues como comentaba antes, por saber la energía que estoy consumiendo, que estoy gastando en la recarga del vehículo. Dentro de estos esquemas, la instrucción técnica 52 nos hace una aclaración para el esquema 2 y nos habla sobre el disparo por sobreconsumo que podemos tener en los contadores. Nos dice, la función de control de potencia contratada por el cliente será realizada por el contador principal, sin necesidad de instalar un ICP independiente. Hoy actualmente en todos los contadores y todas las suministradoras de energía es así. Tenemos un contador inteligente que ya no es necesario el ICP porque lo que lleva un masímetro que si nos pasamos de consumo nos corta. En caso de actuación de la función de control de potencia, su rearme se realizará directamente desde la vivienda. A ver, vamos a hacer esta aclaración. Hemos dicho que ese contador, ya sea de la compañía que sea, yo estoy en casa, he conectado el vehículo eléctrico y tengo muchos electrodomésticos puestos, la lavadora, la vitrocerámica, y llega un momento que estoy consumiendo más de la potencia contratada. El
el contador pues me va a cortar el suministro. Y te dice la instrucción técnica, te dice la guía que en caso de la actuación de esta función, de que nos corte la tensión el contador, su rearme se realizará directamente desde la vivienda. Y ahora, sobre este rearme te dice, el citado rearme puede conseguirse mediante diversas soluciones, por ejemplo, te dan dos casos. Soluciones que requieren la utilización de uno o dos conductores de mando desde la vivienda hasta un contactor. El contactor se podrá ubicar en la propia estación de recarga o en la centralización de contadores justo en el origen del circuito de recarga. Esto en el caso del disparo del contador inteligente. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues aquí lo que nos viene a decir que coloquemos un contacto de cabecera en el punto de recarga o previo a ese punto de recarga y ahora desde mi vivienda lance un hilo o dos hilos para pilotar ese contactor, para mandar sobre ese contactor. De manera que si yo tengo que hacer un rearme, pueda cortar desde mi vivienda. Esa opción ya veremos que habrá casos en los que sea medianamente fácil, porque bueno, yo viva en un primero y de la casualidad de que mi plaza de garaje, por los patinillos, o sea, por las conducciones, pues pueda llegar bien con los hilos. Pero en la mayoría de los casos puede ser puede tener bastante inconveniente. Nos podemos ver aquí cuál sería la solución. Ponemos un contacto de cabecera y tiramos los hilos. Eso evidentemente es costoso en tiempo y materiales. Y habrá en muchas de las instalaciones que incluso no se pueda ejecutar. Porque imaginaros si vivimos en un octavo y tenemos que llegar hasta la plaza de garaje con dos hilos o con un hilo. Bueno, se puede convertir en algo un poquito complicado. Pero luego también en la guía nos dice que podemos optar por soluciones que utilizan dispositivos adicionales para el rearme del contactor y no requieren de conductores auxiliares de la vivienda hasta el contactor. Una vez interrumpido el circuito de recarga, el contactor debe apreciar una impedancia infinita que permita su rearme desde la vivienda. A ver, la forma de rearmar, que no lo he comentado antes, es que si conocéis este tipo de contadores, cuando tenemos un sobreconsumo, ese maxímetro corta y nos corta el suministro. La manera de rearmar es que nosotros abrimos el circuito, ese contador lee una impedancia infinita y cuando volvemos a conectarlo, a meter carga, él nos vuelve a dar tensión. O sea que él verifica que tú has cortado tensión para volver a darte tensión. Por eso, en la solución anterior que nos decía que pusiéramos un contactor, pues con ese contactor, para rearmar, lo que hacemos es cortamos el contactor, si nos dispara el contador, abrimos el contactor, lo podemos ver aquí en la de antes, abrimos aquí, o en el caso de usar dos hilos, abrimos aquí, le hemos abierto la bobina al contactor y ese contador ya sí que nos lee una impedancia infinita, un circuito abierto. Pero eso ya hemos comentado que puede ser bastante tedioso. Pero luego también nos dice que podemos instalar un sistema inteligente que genere una impedancia infinita, que sería este. Nosotros tenemos nuestro contador, nuestra vivienda y tenemos que poner aquí un dispositivo de rearme automático inteligente que nos diga, oye, pues yo abro aquí y cuando el contador haga la verificación para comprobar que todo está desconectado, esto realmente esté desconectado. ¿Qué solución aportamos Toscano aquí? El Combi Pro. Dentro de nuestros dispositivos, de nuestros cuadros para protección de puntos de recarga de vehículo eléctrico, los cuadros EQV, instalamos el Combi Pro, que veremos que es una solución bastante práctica y que en realidad nos va a salir muchísimo más económica que hacer una instalación de lanzahilo. ¿Y qué es lo que nos hace este dispositivo? Pues aquí lo que hacemos es que cuando el contador nos ha detectado ese sobreconsumo, el equipo
pues va a cortar. Con lo cual, este contador, cuando haga la verificación de que el circuito está abierto, nosotros en nuestra vivienda vamos a cortar y cuando volvamos a meter carga en nuestra vivienda, él nos va a dar tensión, él va a recibir esa tensión y va a volver a rearmar. Con lo cual va a rearmar solo. Y muchos de ustedes preguntaréis, bueno, pero claro, es que si yo corto mi vivienda, yo he cortado mi vivienda, pero el dispositivo, la tensión, la verificación que hace el contador para comprobar que todo está desconectado puede detectar que en mi garaje hay conectado un dispositivo que sería el CombiPro, ¿no? No, él genera una impedancia infinita de manera que el contador detecta que todo está desconectado. Con lo cual vuelve a dar alimentación, el CombiPro lo detecta y vuelve a rearmar. Pero además que lo volveré a comentar más adelante, el CombiPro, además de ser un dispositivo inteligente de rearme, es un protector contra sobretensiones permanente. De manera que si yo tengo un disparo por sobretensión a medianoche, que es algo que nos puede ocurrir porque es muy frecuente que las compañías de suministro hagan sus maniobras y sus reparaciones a medianoche, ¿no? Que es cuando menos molestan, ¿no? Si en ese momento tengo una pérdida de neutro o una subida de tensión, el sobretensiones, claro, me dispara. Pero cuando se restablece esa tensión, ¿quién me vuelve a montar el suministro de carga? Bueno, pues en este caso, como es rearmable, cuando la tensión fuese de nuevo correcta, él volvería a rearmar. Porque si yo tengo un disparo y no me carga el móvil, pues no pasa nada. Cuando llega a la oficina lo pongo en carga. Pero si no me ha cargado el coche eléctrico, ahí sí que tengo un verdadero problema. Total, que el uso del CombiPro, al fin y al cabo, nos ahorramos tiempo y dinero. Aquí podéis ver los dos esquemas de los que hemos estado hablando. La solución con uno y con otro. Volviendo a hablar del CombiPro, del dispositivo que llevan nuestros cuadros para protección de puntos de recarga, pues tenemos 4 productos en uno, porque volvemos a repetir que tenemos un sobretensión permanente, pero además rearmable. Volvemos a comentar, cuando tenemos una sobretensión se me dispara, cuando esa sobretensión vuelve a ser correcta, volvemos a tener las tensiones dentro de nuestros márgenes, volvemos a montar. Tenemos un magneto térmico, como nos decía la instrucción técnica 52, de curva C, pues también lo tenemos. No he comentado que teníamos disparo por subtensión. Tenemos la opción de ponerle que dispare también por tensión baja, que también entendemos que la subtensión puede ser peligrosa en muchos dispositivos. Si bajamos la tensión, subimos la intensidad y sabemos que la intensidad es la que quema y deteriora los equipos eléctricos y electrónicos. Tenemos un equipo de reconexión automática. Luego, además, este equipo tenemos una salida de contacto. Tenemos un contacto conmutado en la cual podemos usarlo pues, para disparar una alarma, para recibir una señal de que ese dispositivo se ha accionado. Tenemos un mando remoto. Tenemos una entrada exterior, un remote, como se llama un remote, en el cual podemos pilotar este equipo. Vamos a poner, no sé, por ejemplo, en un parking público que hemos estado hablando que era uno de los esquemas que teníamos. Si yo quiero cortar la tensión en ese parking, simplemente si tengo cableado hasta el sitio de control un hilo de mando, puedo activarlo o desactivarlo ese dispositivo, con lo cual pondría en servicio el punto de recarga o lo desactivaría. Y luego, pues, la generación de la impedancia infinita, que nos sirve, como hemos hablado antes, para un rearme automático en caso de disparo del masímetro del contador inteligente. Este sería el CombiPro. Esto es único en el mercado. Sabemos que dentro de un tiempo habrá por ahí algunos similares,
pero por lo pronto vamos mirando por el retrovisor. Hemos llegado. O no, Pepe, o no. ¿Lo qué? Que pueda haber en el mercado en un futuro o no. O no, claro. Yo me refería a que en más de un sitio ya deben tenerlo disesionado en más de un banco de trabajo, viendo a ver qué es lo que tiene por dentro. Y como bien dice David, habrá o no, llegará o no. Nosotros sí que tenemos claro que hemos llegado. Bueno, pues hablando de lo que incluye el cuadro, pues nos vamos a ir directamente a meterle dentro de este cuadro para protección del punto de recarga, pues lo que nos dice la instrucción técnica. Un sobretensiones permanente con su viga, con su magneto térmico curva C y reconexión automática. Esto todo según la norma que nos dicta la EN 50550 a los fabricantes de cómo tenemos que fabricar un sobretensiones permanente. Va a tener su diferencial clase A, según también la EN 61008, y un sobretensiones transitorias, según también la normativa, la EN 61643-21. Esto sería digamos, el cuadro básico para la protección del punto de recarga. Pero luego también vamos a ofrecer distintas opciones. El contador de energía, que ya comentamos anteriormente, en las distintas instalaciones donde podíamos usarlo, con comunicación RS485 y certificación MIR. Una base de enchufe, Chuco, un sistema GSM. ¿Para qué nos puede servir el sistema GSM? Bueno, llegado el momento en el que se generalice el uso del vehículo eléctrico, sí que vamos a estar un poco preocupados por si nuestro vehículo está cargando o no. Eso será muy importante. Si ahora un día nos salimos con el móvil que no ha cargado por la calle y nos quedamos que lleva el 15% de batería y vamos preocupados por quedarnos sin batería, imaginaros un vehículo eléctrico. Estaremos pensando si mi coche realmente está cargando o no está cargando. Si le añadimos el dispositivo GSM, si deja de estar servicio ese punto de recarga, podemos recibir una señal al móvil que ha dejado de cargar, que me he quedado sin servicio. Luego también, además, con este sistema voy a poder activarlo y desactivarlo. No sé, por poner un ejemplo, si yo normalmente tengo mi punto de servicio desactivado, porque bueno, puede ser que haya algún vecino que sea un poco listo, mi vecino que igual le gusta lo ajeno y se conecta a mi cargador, pues yo lo puedo dejar desconectado, pero estoy fuera, estoy de viaje y viene un familiar y aparca en mi parking y me dice, oye, que actívamelo. Bueno, pues yo con un simple mensaje puedo activar y desactivar el punto de recarga, el servicio del punto de recarga. Luego, como opción, también tendremos tarjeta RFID, tarjeta contactless de presencia. ¿Esto dónde puede ser muy útil? Aparte de uso individual también, que yo active y desactive mi vehículo cada vez que salga o llegue a mi plaza de parking. También vendrá muy bien, pues por ejemplo, como hemos comentado, en parking público, en locales comerciales, en hoteles, se me ocurre. Cuando llega y dice, oye, pues sí, quiero la habitación, pero además quiero parking y recarga. Y en la misma tarjeta que me sirve para abrir la habitación, pues me ponen la recarga para que pueda activar el punto de recarga. Pues tiene diversas utilidades. Y bueno, pues hasta aquí os puedo hablar. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, pues ahora quedamos a vuestra disposición para las preguntas que podáis tener. Bueno, como comentaba antes, podéis ir lanzando algunas preguntas. Yo, si quiere, durante el webinar se han hecho ya varias y las puedo ir comentando. Bueno, había aquí una persona que nos preguntaba si en el punto 6, el 6.4 de la normativa, componer el sobretensiones permanentes y el transitorio tipo 2 ya nos valdría. Efectivamente, la línea de vehículo eléctrico
tiene que estar protegida obligatoriamente con un permanente que no tiene por qué ser de reconexión automática. Nosotros recomendamos que sí, por lo que me comentaba Pepe, por el caso de que tengas una sobretensión puntual, el punto de recarga entendemos que es un punto prioritario. Entonces, en cuanto se restablezcan las tensiones, lo lógico es que vuelva a reconectar, ¿no? Y nos dice que nos protejamos con sobretensiones del tipo 2. Sí, es verdad que nos dice que sería recomendable que en centralización, previa a este tipo 2, montemos un tipo 1. También ha comentado Pepe que ya hay también prácticamente todas las compañías suministradoras obligan a montar protecciones tipo 1 en centralización, ya sea Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, FENIE, todas estas compañías nos dicen que montemos en centralizaciones protecciones tipo 2. O sea, tipo 1, perdón, tipo 1. Entonces tendríamos tipo 1 centralización, bien por la recomendación de la ITCBT 52 o bien por las normas particulares de cada compañía. Y después la propia línea, ya te digo, con montar un permanente y un transitoria, ya estaría protegida la línea. Si esas líneas fuesen más, montáramos esas protecciones en un cuadro de protección de cabecera y existiese más de unos 15 o 20 metros, recomienda que sería interesante montar otro tipo 2. Pero vamos, eso tanto para vehículos eléctricos como para cualquier otro tipo de protección, los fabricantes especialistas como nosotros en sobretensiones les recomendamos lo mismo, ¿no? Por aquí había un par de preguntas más que hablaban de dónde pueden localizar el esquema y demás. Ya les he comentado que bien a través de internet o, como he dicho, a través del cuestionario que os enviamos ahora después. Y aquí hay otro preguntaba que el medidor de energía que hay que colocar en caso de que haya algún tipo de transacción comercial, ¿no? De un contador de la comunidad con respecto a varios vecinos, en qué parte habría que colocarlo. Hay que colocarlo en la parte de alterna, lógicamente, en el punto de recarga de cada uno, ¿no? Para saber cuánto habría que cobrarle cuánto tiene que pagar cada usuario, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Bueno, ¿qué me he comentado? Nada, básicamente, hay uno más, otro perfecto, gracias. Función de circuito. Prácticamente yo creo que eran aquí contestadas. Si queda alguna más por contestar, como tenemos vuestros correos, os enviaríamos la respuesta por email, ¿no? Hay aquí varias más, pero algunas, ya digo, son más livianitas. Aquí decía, perdón, el curso, el coste del consumo eléctrico del cargador en cochera comunitaria, ¿lo asume la comunidad o lo pagaría el usuario? Bueno, ya de cada, no, pero la comunidad no lo asume, no, cada usuario. Distinto es los elementos que pongamos para clarificar cuánto hay que cobrar a cada uno. En este caso sería el contador secundario. Y parece que no hay muchas más por aquí. Simplemente agradeceros la asistencia y bueno, comentaros eso, que se ha puesto en marcha el tema de cursos formativos, que podréis apuntaros a todos los que necesitéis. Veo que están entrando algunas preguntas de última hora. Dice, ¿hay Combi Pro 1+2? ¿Para cuándo no existía tipo? Sí, hay Combi Pro que se le puede meter en vez del tipo 2, un tipo 1+2. Hay ese conjunto también. Gracias me ha gustado mucho. Gracias. Básicamente yo creo que hemos intentado clarificar la parte del ITC que engloba la parte de la sobretensión. Básicamente el ITC abarca bastante más cosillas, pero donde nosotros damos soluciones, donde nosotros hemos querido centrarnos, ¿no? Así que sin más, pues bueno, agradeceros, como comentaba mi compañero Pepe, y espero veros en el próximo webinar que organicemos. Y si nos podemos ver en persona, que a muchos de los que estéis por aquí os conozco, pues mejor todavía. Será buena señal. Pues nada, un abrazo y gracias por todo. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego.